Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este sábado 18 de julio. La palabra del Señor a través del profeta Miqueas, capítulo 2, versículos 1 al 5. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día lo realizan porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso así habla el Señor. Yo proyecto contra esa gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. ¿Cómo me lo quitan a mí y distribuyen nuestros campos entre los que nos llevan cautivos? Por eso, no tendrás a nadie que arroje la cuerda para medirte un lote en la asamblea del Señor. Queridos amigos, aquí está lo que siempre sucede, ¿verdad? Los que planean siempre el mal, que abusan del poder, que despojan a los pobres de sus tierras y de sus bienes. Queridos amigos, Miqueas. Imagínense, queridos amigos, Miqueas sería del año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Incluso un poco antes. Pero miren cuál es la realidad. Esta es la realidad que hoy sucede también lastimosamente en nuestra querida nación. Los pobres son despojados de sus tierras y de sus bienes. Y hay gente que siempre está planeando, maquinar el mal. Hay frases muy interesantes también con respecto a lo mismo que dice aquí, ¿verdad, Miqueas? Por ejemplo, San Basilio Magno: el pan que guardas pertenece al hambriento. El manto que conservas en tu armario pertenece al que está desnudo. San Basilio Magno: el pan que guardas, pertenece al hambriento. El manto que conservas en tu armario pertenece al que está desnudo. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia: no compartir los propios bienes con los pobres es robarles y quitarles la vida. San Ambrosio de Milán: la tierra fue dada para todos, no solo para los ricos. Especialmente porque formal con una reforma verdaderamente, pero ¿de qué cosa, queridos amigos? Del corazón, del corazón. Ahí está. Esa es la gran soberbia ante el Señor. Los pobres son nuestros amos y señores, y San Vicente de Paul. Y San Gregorio Magno, este gran papa: cuando damos a los pobres lo necesario, no les hacemos un regalo, les devolvemos lo que les pertenece. Queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor, seamos sensibles y construyamos el reino de Dios, pero convirtiéndonos de corazón. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.